Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy les traigo una nueva dosis de misterio y escalofríos con experiencias paranormales reales, relatos de terror, encuentros con seres del más allá que ocurrieron en la misma y enigmática ciudad del Cusco. Estos relatos nos sumergen en situaciones donde el miedo más profundo se apoderó de sus protagonistas, quienes vivieron momentos que nunca podrán olvidar. Así que prepárense, ajusten bien el volumen y comencemos. El alma en pena de Lucrepata. Hace poco visité a una tía abuela, una mujer ya entrada en años que vive en una de las calles más antiguas y misteriosas de Lucrepata. Es conocida entre los vecinos por pasar las tardes tomando el sol junto a la capilla del lugar, su refugio espiritual. En una de las visitas que tuvimos conversaciones acerca del tema de lo paranormal, algo que siempre me ha fascinado. Fue entonces cuando mi tía abuela me contó una experiencia que había vivido en su juventud, lo cual, a pesar de los años, nunca pudo olvidar. Ella me contó que cuando era joven, la rutina diaria del vecindario era muy diferente. Los estudiantes que querían ingresar a la universidad solían estudiar durante la madrugada para aprovechar el silencio y la concentración. Así que era costumbre ver a estos jóvenes a las 4 y 5 de la mañana por las calles. A la misma hora, las panaderas llegaban a Pampa del Castillo por Maruri, a una cuadra de la Plaza de Armas, a traer su pan fresco, donde los dueños de las tiendas acudían temprano para poder comprar el pan. Mi tía, como muchas otras, se despertaba cada día a las 4:30 de la mañana para poder llegar antes de que el pan se agotara. Sin embargo, aquella madrugada donde todo sucedió fue lo que lo cambió todo. Ella despertó repentinamente esa madrugada y al sentir que ya era la hora, salió apresurada de la casa sin revisar el reloj, confiando en su intuición. Tomó la ruta de costumbre. Desde su casa, bajó por la calle Mateo Pumacahua, con dirección hacia la calle Recoleta, con la intención de llegar lo más pronto posible. Mientras caminaba por las calles silenciosas y oscuras, y mientras iba acercando a una esquina de la cuadra, vio la figura de un joven al final de la cuadra. Este joven llevaba puesta una polera con capucha y sostenía un libro entre sus manos, lo que la hizo pensar que se trataba tal vez de algún estudiante que ya había salido a repasar. Esto la preocupó un poco, pues pensó que ya se hacía más tarde, así que aceleró los pasos temerosa de no alcanzar el pan. Sin embargo, mientras más se acercaba a aquel joven, una extraña sensación se apoderó de ella. Sus manos comenzaban a hincharse, sentía que sus oídos se tapaban y que un escalofrío recorría todo su cuerpo. Se puso a pensar para sí misma, tal vez me ha dado mal viento. Pero mientras continuaba caminando y acercando unos cuantos pasos hacia aquel joven, la verdad se reveló. Al verlo bien, se dio cuenta que este hombre no tenía piernas, flotaba a unos 30 centímetros sobre el suelo y además su rostro era el de un cráneo desnudo, sin piel, solo huesos. Un grito quedó atrapado en su garganta y sin pensarlo, mi tía abuela dio media vuelta y comenzó a caminar en dirección opuesta. Decidió tomar otra ruta, la calle Tupac Yupanqui, con la esperanza de que el ser no la siguiera. Pero al girar una esquina, lo vio nuevamente avanzando hacia ella. Esto la desesperó de sobremanera. No sabía por qué aquel ser la seguía. Decidió perderlo, así que volteó por una esquina y por otra. Pero cada vez que volteaba una esquina, miraba disimuladamente y lo veía ahí. Este ser seguía avanzando hacia ella.
Con el cuerpo totalmente asustado, siguió caminando lo más rápido que pudo. El aire se volvió más frío y el silencio absoluto se apoderó del ambiente. Aceleraba sus pasos mientras rezaba con todas sus fuerzas, sin atreverse a mirar atrás. La única esperanza que ella tenía era llegar a Pampa del Castillo, donde las panaderas la protegerían con su presencia. Pero mientras más y más avanzaba, se daba cuenta que no veía a ni una sola persona en la calle. No solo eso, los animales de la calle tampoco hacían bulla. Acelerando un poco más, logró llegar hasta Pampa del Castillo, pero se desesperó cuando vio que el lugar estaba completamente desierto. No había ni una sola alma y para su horror, notó que aún no había amanecido y se dio cuenta que realmente no había salido a las 4:30 como ella pensaba. Tal vez había salido mucho más temprano de lo esperado y probablemente sea a las 2 o 3 de la mañana. Sin saber qué hacer ni dónde esconderse, corrió hasta el ex cine Cusco, que quedaba en la calle Maruri. Notó que una de sus puertas tenía una pequeña abertura en la parte inferior, así que desesperada, empujó con todas sus fuerzas hasta que logró entrar y con la misma ímpetu cerró la abertura tras de sí. Se envolvió con el mantón y la queperina que había llevado, cubriéndose incluso la cabeza, y comenzó a rezar sin parar. El frío comenzó a disiparse y el silencio fue reemplazado por el suave murmullo de sus oraciones. Poco a poco, el miedo fue descendiendo hasta que el agotamiento la venció y se quedó totalmente dormida. Cuando despertó, ya podía oír el bullicio de algunas personas que pasaban por el lugar y el lejano replique de los primeros vendedores que ya habían llegado. Así que, con la misma cautela con la que entró, salió del lugar y al llegar nuevamente a Pampa del Castillo, encontró a las panaderas descargando sus cestos de pan. Ella compró rápidamente lo que necesitaba y regresó inmediatamente a su casa, tomando una ruta alterna. Al llegar, le contó todo a su esposo y él, sorprendido, le dijo que no había notado el momento en el que ella se marchó. La abrazó con fuerza y le dijo algo que la dejó un poco asustada. Se dice que si te encuentras con un alma en pena y no puedes escapar, el ser te hacía perder la conciencia, te dejaba botando espuma por la boca, y si nadie te auxiliaba, te llevaba al más allá con él. Desde aquel día mi tía abuela nunca volvió a salir antes de que amaneciera o antes de fijarse en el reloj, porque no quería volver a vivir aquella experiencia aterradora. Además de contar lo que le había sucedido, esto se volvió en una advertencia para todos los vecinos de Lucrepata de ese entonces. Muchos de ellos evitaron caminar solos durante la madrugada y realizaron una misa para aquel ser que estaba penando esas horas, pues imaginaban que tal vez era el alma de algún joven desafortunado que había partido más antes de lo esperado. El profesor errante de la UNSAC. El segundo relato que voy a compartir con ustedes tuvo lugar en la prestigiosa Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, más conocida como la UNSAC. No sé si esta historia sea completamente cierta, pero es un rumor bastante popular entre quienes han estudiado ahí. Este relato me lo ha contado una de mis primas que trabaja en el lugar y que asegura haber escuchado la historia de boca de varios compañeros, hasta incluso de algunos guardias de seguridad que trabajan en el lugar. Según se cuenta, en el pabellón de Ciencias de la Comunicación, justo en el segundo piso, algunos afirman haber visto el espíritu errante de un antiguo profesor que impartía clases en esa área. Todo comenzó con un encuentro aterrador que vivió un guardia durante una de sus rondas nocturnas. Este guardia
Explicó que las rondas eran parte de su trabajo rutinario para vigilar y asegurar que todo permaneciera en calma en los diferentes pabellones. Meses antes, la universidad entera había sido sacudida por la noticia trágica: la muerte repentina de uno de los profesores más antiguos y respetados de la institución. Se decía que había fallecido debido a un ataque al corazón, lo que había provocado una conmoción generalizada, ya que nadie esperaba su partida. Aquella noche, en particular, el guardia había revisado varios pabellones y reportado por radio que todo estaba en calma. Sin embargo, al acercarse al pabellón de Ciencias de la Comunicación, notó algo extraño. Una de las aulas del segundo piso estaba iluminada. Esto era preocupante, ya que no se permitía a los estudiantes quedarse en las aulas fuera del horario de clases. Tomando su radio, avisó a su compañero: voy a revisar el pabellón de Ciencias de la Comunicación. Las luces están encendidas en una de las aulas. Puede que haya alguien adentro. Entendido, mantendré el contacto, le dijo su compañero. El guardia subió las escaleras con cautela. A cada paso el silencio se volvía más opresivo y el aire parecía más frío de lo normal. Finalmente, llegó a la puerta del aula con la luz encendida. Miró a través de la pequeña ventana y lo que vio lo dejó helado. Dentro del aula, el profesor que había fallecido hacía meses caminaba de un lado al otro como si estuviera impartiendo una clase. Aunque sus labios se movían, no se escuchaba ni una sola palabra. El corazón del guardia latía con fuerza, pero decidió abrir la puerta para comprobar si realmente estaba viendo lo que creía. Apenas giró la manija, una ráfaga de viento helado lo golpeó en el rostro y las luces se apagaron de golpe. Se quedó paralizado en la oscuridad, sintiendo cómo el frío parecía apoderarse de todo su cuerpo. Cuando finalmente logró encender las luces del aula, se dio cuenta de que no había nadie. Las puertas estaban cerradas, con seguro. Cuando él llegó, lo que hacía imposible que alguien hubiera entrado o salido sin que él lo notara. Un sudor frío le cubrió la frente mientras trataba de entender lo que había visto. Desesperado, tomó su radio y con voz temblorosa dijo: vi al profesor, el que falleció hace meses, estaba aquí, en el aula, ven rápido, necesito ayuda. Esas fueron sus últimas palabras antes de que su compañero escuchara un sonido sordo a través de la radio. Cuando el equipo de seguridad llegó al lugar, encontraron al guardia desmayado en el suelo, con los ojos en blanco y temblando. Rápidamente lo reanimaron, frotándole alcohol en la cabeza y haciéndole olerlo hasta que recuperó la conciencia. Cuando logró hablar, les relató con detalle lo que había visto: las luces encendidas, al profesor caminando y la extraña sensación de frío que lo había envuelto cuando entró al aula. Sus compañeros, preocupados, quisieron llevarlo al hospital, pero el guardia se negó rotundamente. Estaba convencido de lo que había visto y no creía que se tratara de un desmayo común. El profesor murió de forma repentina. Tal vez ni siquiera se dio cuenta que ha fallecido y sigue viniendo a dar clases, dijo con un rostro pálido y lleno de temor. Con el paso del tiempo, la historia comenzó a correr por los pasillos de la universidad. Muchos guardias afirmaron haber visto las luces del aula encendida durante sus rondas nocturnas, pero nadie volvió a entrar. Ahora, cuando las luces se encienden solas, todos prefieren dejarlas así y continúan su camino, permitiendo que el espíritu del profesor siga haciendo lo que más le gustaba: impartir clases, aún desde el más allá. Desde entonces, el pabellón de las Ciencias de la Comunicación se convirtió en uno de los lugares más misteriosos de la UNSAC, un sitio donde la presencia de lo desconocido parece quedarse para siempre. Bueno amigos, espero que estos 2 relatos les hayan gustado, y si es así, no olviden dejar el me gusta y suscribirse al canal. Me ayudarían bastante para poder traerles más relatos de lo paranormal. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video.